Buenas tardes, ¿aceptan todos o hay alguien que se oponga a la grabación? Ya, bueno, entiendo que han aceptado todos. Buenas tardes con todos, mil disculpas por este pequeño retraso. Estaba en clases con mis estudiantes. Bueno, como parte de la serie de conferencias de colegas botánicos ecuatorianos y extranjeros en la materia de botánica en la Universidad Regional Amazónica ICAM, quisiera darle la más cordial bienvenida a Katia Romolerú. Katia estudió su licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, su PhD en la Universidad de Aarhus e hizo un posgrado en Alemania. Ha venido trabajando por más de 20 años, casi 25, en botánica y es profesora de la Universidad Católica. Bueno, con Katia nos conocemos desde cuando hicimos el proyecto de bosques montanos allá en el anterior milenio. Está bien. Bueno, como vamos a hacer es que Katia va a dar una conferencia entre 45 minutos a 1 hora y luego de eso vamos a iniciar un conversatorio con preguntas y respuestas. Entonces, mientras Katia va compartiendo sus conocimientos con nosotros, solicitaría por favor que vayamos anotando las preguntas que queremos hacerle a Katia y que apaguemos el micrófono y el parlante. Micrófono y la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Katia, y entonces te doy la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Alina, por esta invitación, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que he hecho en mi vida profesional. Como dijo Alina, sí, he estudiado las plantas desde la licenciatura que hicimos juntas con Alina también, y bueno, he seguido trabajando en botánica y de lo que les voy a hablar ahora. Ok, entonces, mi charla se basa sobre la diversidad vegetal y la conservación en el Ecuador. Y va a tener 3 componentes. Diversidad, voy a hablar un poco sobre datos de diversidad en el Ecuador y un poco sobre el estado de conservación. Y voy a hablar específicamente sobre un estudio de caso que es uno de los géneros que yo estudio. Yo estudio la familia Rosaceae. Desde mi licenciatura estudié la familia Rosaceae. Cuando hice el doctorado también estudié esta familia, e incluso cuando hice el postdoctorado estudié un género de esta familia, que no es Polylepis, es otro género, pero ahora les voy a hablar un poco, a contar un poco sobre Polylepis. Voy a empezar con algunos datos sobre diversidad y conservación. Diversidad, entonces. Ecuador se encuentra, como ustedes saben, es un país megadiverso y se encuentra entre los 17 países más megadiversos, o sea, megadiversos del mundo. Y aquí sí podemos ver entre estos países, tal vez Ecuador es uno de los más pequeños, y hay que recalcar eso porque, claro, en relación a su área es un país muy rico en especies, ¿no? Tal vez Malasia o Papua Nueva Guinea también son pequeños, pero todos los demás, como vemos, tienen una extensión, un área mayor. Tanto en plantas como en otros seres vivos, Ecuador tiene una biodiversidad alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el número de plantas vasculares, aquí tenemos un aproximado de número de plantas vasculares de estas 18.198, que es un número que ya ha subido ahora porque estoy con datos del 2014, y tenemos de ahí 17.683 plantas que son nativas, es decir, aquí están también las plantas introducidas. Pero un dato bien interesante es que tenemos un endemismo altísimo, entonces tenemos más de casi 5.500 especies de plantas endémicas, probablemente ahora hay más.
y esto es que hay como un 25% de nuestra flora vascular es endémica. Entonces, eso es altísimo. Podemos ver también en otros grupos, no solamente son las plantas, ¿no? El grupo donde tenemos un endemismo alto y un gran número de especies. En peces, bueno, no hay muchas especies, pero en cambio hay una proporción un porcentaje de endemismo bastante alto. Bueno, aquí digo no hay muchos, pero realmente es un montón si comparamos con otros animales, ¿no es cierto? También tenemos anfibios, un porcentaje de endemismo altísimo, quizás es el más alto entre todos los, digamos, seres vivos en el Ecuador, lo que tenemos de anfibios, lo que se ha reportado en reptiles, en aves también, y en mamíferos. Tenemos en plantas, tenemos más o menos el 50% de la biodiversidad de China, que es en un área que es 30 veces más pequeña, ¿sí? Entonces, realmente es para que nos demos cuenta de la diversidad, de que es realmente una biodiversidad muy alta. Esto lo saqué de una publicación de Carmen Ulloa y colaboradores del 2017, en donde podemos comparar a la diversidad de Ecuador con el resto de países americanos, y se revela que el Ecuador es el quinto país más diverso del continente, pero si vemos aquí, también es uno de los más pequeños. Claro, no podemos comparar con los países muy pequeños de América Central, pero se ha hecho todo, aquí le han hecho todo una sola cuenta como la zona de América Central por lo pequeño que son los países. Esto implica un 5.7, porque un 5.7% de las plantas vasculares del planeta están en el Ecuador, con 17.548 especies, ¿sí? Que es menos de lo que se piensa que ahora hay. Ya estamos en el 2020, aproximadamente unas 18.000 especies o quizá más. En cuanto al número de especies por país en la región, si comparamos con Bolivia y otros países de la región andina, entonces sí vemos que poniéndole más o menos en unos 17.500, 17.800 especies, se encuentra sí como un país con un alto número de especies, pero si lo comparamos con el área, ¿sí? La diversidad, comparamos diversidad y el área que tiene Ecuador, es el país más pequeño de estos, ¿no? Entre Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, es un país más diverso en relación a su área, ¿ok? Nosotros tenemos, con 283.791 kilómetros cuadrados, tenemos un 0.2% máximo de toda la superficie del planeta. Es decir, en relación a su área, es el país quizá más diverso del continente americano. Pero ¿por qué Ecuador es un país tan diverso? O sea, sabemos que es un país mega diverso, que tenemos una gran cantidad, no solamente de plantas vasculares, incluso hay también las no vasculares, pero como vimos también en anfibios y en otros seres vivos. Hay varias razones, pero quizá dos de las más evidentes son esta cadena maravillosa y nueva que tenemos, que es la cadena, la zona andina, ¿sí? Los Andes dividieron al Ecuador en dos zonas, y al tiempo que crecían formaron tres áreas realmente. Entonces hubo su orogenia ayudó a que haya mucho más especiación, no solo en plantas, sino en otros tipos de otros animales. Y entonces los Andes es una de las razones, digamos, la presencia de esta cadena montañosa que atraviesa la mitad, atraviesa a lo largo de nuestro país. Además que estamos en una zona tropical, pero que por
la presencia de los Andes tenemos muchas, se produjo una cantidad de ecosistemas diferentes. Otra de las razones también es la presencia de los vientos que vienen de diferentes partes y que muchos chocan en esta parte de la mitad de la zona ecuatorial, y la corriente fría de Humboldt también, por ejemplo, trae con su corriente, con sus aguas frías, hacen que se forme como un torbellino y ayuda a que haya también más diversidad, ¿ok? Entonces, esas son unas de las razones para que haya una gran variedad de climas y tipos de vegetación. Este es un mapa con 45 tipos de vegetación, es un mapa un poco antiguo, ya hace 20 años más o menos se revelaron como 45 tipos de vegetación, ahora hay más, pero solamente era para indicarles, aquí se ve más o menos bien con colores por regiones, ¿no? Los distintos tipos de vegetación en la región de la costa, en la región andina, ¿sí? Y en la región amazónica. Entonces, ahí ya habían 445 tipos de vegetación, ahora hay más, como les digo. Y aquí, esto es un poco más moderno, es del Ministerio del Ambiente del 2012, que ha revelado con más estudios que hay 91 ecosistemas en el Ecuador, han propuesto 91 ecosistemas en 20 regiones biogeográficas diferentes, solo en el Ecuador, en un país tan pequeño como el Ecuador. Tenemos estos ecosistemas y bioregiones súper ricas en especies, como son la región del Chocó, el páramo mismo, que tiene un endemismo muy alto, los bosques montanos, ¿sí? El bosque tropical, obviamente, siempre verde, especialmente en la parte de la Amazonía, la región tumbesina, etc. Todas estas especies se vieron reflejadas en una publicación que ahora ya es un poco viejita, pero que en su momento fue muy importante y que dio paso para mucha más investigación, que fue el Catálogo de las Plantas Vasculares. En su época se reportaron 15.901 especies, esto fue publicado en 1999, con 4.073 endémicas, es decir, y ahí también ya había como más de 25% de endémicas, ¿no? Y en ese tiempo ocupó el 7º lugar en riqueza florística mundial. Otras publicaciones que son importantes para la flora del Ecuador es realmente esta publicación que se llama Flora of Ecuador. Es una serie de revistas que se publican por volúmenes, con un estudio bastante detallado de cada familia. De cada familia se hace una descripción detallada, se hace las claves de los géneros, la clave de las especies con una sinonimia, con su parte nomenclatural y especialmente con las colecciones de cada especie, es decir, hay una lista de dónde fueron colectadas esas especies que muchas veces se basa en material de herbario, pero el material de herbario viene de información de material de campo, obviamente. La idea nació en 1968 con unos botánicos nórdicos, y es interesante porque al principio, y este mismo que les traigo aquí, publicaban, es curioso porque publicaban, la mayoría eran botánicos extranjeros, ¿no? Alina y otros botánicos ecuatorianos recién, bueno, yo no tan recién, pero recientemente en relación a cuando empezó a publicarse esta Flora of Ecuador, empezamos a publicar ecuatorianos en esta serie, y yo les invito que si ustedes llegan a ser botánicos, les gusta la taxonomía, es un área apasionante, sí se apunten a especializarse en una familia, porque todavía
realmente es un poco triste que muchos de los especialistas en grupos de familias ecuatorianas sean extranjeros. Y no es porque haya nada en contra de los extranjeros, estoy completamente abierta, pero sí porque todavía faltan muchos grupos por estudiarse y sí sería muy, digamos, muy bueno que seamos nosotros los que conozcamos nuestra flora, ¿no? Entonces, hasta el momento se han publicado 96, creo que 97 volúmenes, hasta el 2019. Hay un total de 6.500 especies de plantas vasculares, es decir, hay un 37% de la flora vascular, un poco más, si contamos como 18.000 especies más o menos de plantas vasculares, que ya se ha publicado en esta flora. Pero aún falta mucho por hacerse, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha publicado. Como les dije, la idea empezó en 1968, pero empezaron a publicarse poco a poco, 1970, 73, y bueno, esto es hasta el 2015, pero es una revista, una de las pocas revistas regionales que aún se ha mantenido y que sigue siendo, por ejemplo, es en físico, tal vez ya se va a hacer en el futuro en forma digital, pero hay muchas revistas de otros países andinos, por ejemplo, de la región, que han empezado así con estos volúmenes de revistas que incluyan la flora, que sean un estudio bien detallado y serio, pero que no han continuado. Y la flora del Ecuador se ha mantenido durante estos, digamos, ya casi 50 años más, tal vez. Entonces, debemos nosotros dar de nuestro conocimiento y conocer para seguir nutriendo esta flora. Después del catálogo de plantas vasculares, no sé si me ven, si estoy en la cámara, aquí tengo el catálogo, es bien gordito, ¿no? Se han publicado adiciones a la flora, especialmente publicadas por Carmen Ulloa, David Neal, porque claro, a veces hay una flora, por ejemplo, la flora de las melastomatáceas, que se publicó hace muchos años y debemos hacer adiciones porque ya hay muchas más especies ahora, ¿no? Entonces, con estas adiciones ha ayudado bastantísimo a eso. Por ejemplo, en el año 1999, como dijimos, con el catálogo de plantas vasculares, se revelaron que había un total de 15.901 especies de plantas vasculares, de ahí 15.306 eran nativas y 4.173, como ya dije, endémicas. Pero con las adiciones se han ido aumentando, ¿no? Con esta adición de 1999 a 2004 se ha tratado de hacerle cada 5 años. Entonces, por ejemplo, hasta el 2010 estaban en 18.198 especies o 2000. Más de 18.000 especies tenemos ahora de plantas vasculares, probablemente mucho más incluso. Esto quiere decir que haciéndose un cálculo, más o menos se describe una especie nueva cada 3 días, haciendo un cálculo. ¿Cuáles son las familias con mayor número de especies? Sí, son las orquídeas. Las orquídeas, bueno, aquí dice que están como 3.032, pero ahora hay más especies, hay más o menos más de 4.000, según los datos que yo tengo todavía no publicados, pero hay más ahora de 3.032 y es la familia con mayor número de especies. De ahí le sigue la familia Asterácea, ¿sí? Que ustedes deben conocer, la familia Melastomatácea, Rubiácea, Poácea, etcétera. Y entre los helechos, la familia Dryopteridaceae, una familia relativamente grande, ¿no? Otro libro grande y que es importante para conocer las plantas endémicas del Ecuador es el libro rojo. Aquí también tengo, es bien grande, no sé si le ven, ¿sí? Entonces, el primer libro rojo del Ecuador se publicó en el 2005 y se reportaron 4.011 especies endémicas, ¿ok?
Y en el 2011 se hizo una nueva edición, que es esta que está aquí, la segunda edición del Libro Rojo, y se reportaron 4.500 especies endémicas. Es importante recalcar que aquí las especies también se hace un estudio, no solamente se hace una pequeña descripción de la familia y de cada especie, pero también su categoría de acuerdo a la UICN, ¿sí? Entonces, es un trabajo bastante largo, por eso son algunas personas, colegas que son editores y los especialistas en las familias somos bastantes que trabajamos, por ejemplo, aquí, no sé si le ven, diferentes especialistas que trabajamos en cada familia para este libro rojo de plantas endémicas del Ecuador. En cuanto al número de especies endémicas por región natural, podemos ver que tenemos más o menos esto. Esto ya ha cambiado, ya ha aumentado. Esto lo saqué, un dato de León Yanes y Endara del 2011, justamente del libro rojo, donde podemos ver que la zona andina tiene un mayor número de especies endémicas, especialmente entre los 1.000 y 3.000 metros hay un número altísimo de especies endémicas. Sí, podemos ver el 67.5 de las especies, digamos, es el endemismo en relación al resto, ¿no es cierto? Entonces, el área también es un poco más grande, pero podemos ver que por kilómetro cuadrado tenemos 0.035, que es más que en las otras zonas. Como podemos comparar con el litoral, Amazonas y Galápagos también tiene un número alto de endemismo. Aquí en Galápagos sabemos que hay géneros endémicos y es muy alto, pero nada más para darles como esta parte de los Andes, lo importante que es la cadena montañosa y que fue para la especiación y endemismo de las especies. Aquí, en relación, en cambio, al rango altitudinal, por ejemplo, es cierto que la mayor cantidad de especies podemos encontrar en las zonas bajas, ¿no es cierto? Este es el número de especies y este es el número de endémicas. Pero el número de endémicas, más bien, en relación al número de especies total, es relativamente bajo. Mientras vamos subiendo, sí, el número de especies total va bajando un poco, pero como ustedes ven, el número de endémicas se mantiene e incluso sube. Entonces, como les decía, la gran cantidad de endemismo está entre 1.000 y 3.000 metros. Y si vamos al páramo, incluso comparando con el número de especies, la relación de endémicas también es bastante alta, ¿ok? Entonces, el nivel de endemismo es más o menos un 13% a tierras que tienen menos de 900 metros, ¿sí?, de altitud, un 39% entre los 900 y 3.000 metros y un 40% mayor a los 3.000 metros. Claro, si comparamos con la cantidad de número de especies, sí, la cantidad de endémicas es bastante alta, ¿ok? Pero les decía, el número de endémicas está aquí en esta parte, ¿ok? Entonces, es interesante esta relación de endemismo, ¿no? Y en cuanto al número de especies endémicas por familia y por lado de cordillera, esto también saqué del libro de endémicas en 2011, ahora probablemente ya cambió, son 9 años, pero podemos ver que todavía se mantiene a la familia orquidiácea como la familia con mayor número de especies. Sin embargo, en la cordillera occidental, en orquidiácea, se ha reportado menos especies que en la cordillera oriental. Esto puede deberse quizá un poco también al efecto de colección. Quizá está más colectado, más investigado la zona, la cordillera oriental en este punto, o quizá realmente hay más orquídeas en la cordillera oriental. Pero aquí, por ejemplo, en Asteracia podemos ver que en cambio hay más en la cordillera occidental que en la cordillera oriental. Y así hay un poco de diferencia entre las diferentes familias,
pero es interesante ver, y esto también, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, debería tomarse en cuenta, por ejemplo, para programas prioritarios de conservación. Si tenemos, por ejemplo, que el número de especies endémicas en los bosques andinos de la cordillera oriental y de la cordillera occidental cambian un poco en relación a donde están en el norte o en el sur del país. Por ejemplo, vemos esta zona, que en la zona norte, en la parte occidental, tenemos 1.455 especies endémicas, mientras que en la zona oriental se han reportado 978 especies en total, en el norte quiero decir, ¿no? Mientras que en el sur, en el occidente, hay 861 especies endémicas y hay 1.215 especies endémicas. Entonces, quizá hay que tomar esto en cuenta en relación al número de especies endémicas de los bosques andinos del noroccidente y del suroriente podrían considerarse para programas prioritarios de conservación, quizá en cuanto a este número de especies que reveló este estudio que se hizo en el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador del 2011. Este fue un trabajo hecho por Lou Yost y yo saqué estas cifras de esto. Bien, con esta pequeña introducción a diversidad, quisiera pasar un poco a conservación, a cómo se encuentran, cómo es el estado de conservación del Ecuador. Les voy a contar un poco de esto. Entonces, vemos que más o menos la vegetación, este es un mapa de la vegetación remanente. Aquí están los diferentes tipos de vegetación, está muy pequeña la letra, pero cada uno de estos colores diferentes reflejan un tipo de vegetación diferente. Pero algo que sería, que es importante y triste notar, es que esto que está aquí en plomo son las zonas que están más intervenidas y podemos ver que la costa es una zona en que ha habido una destrucción de su hábitat muy amplia y realmente terrible. En la parte andina también, en la parte donde vemos que hay la agricultura, entonces son zonas bastante intervenidas, incluso en esta parte norte de la parte del oriente, en las estribaciones, son zonas intervenidas. Se cree, de acuerdo con el MAE, que hay 60.000 hectáreas por año se deforestan. La destrucción de su hábitat es la principal amenaza de la deforestación en el Ecuador y se considera una de las más altas, si no la más alta de Sudamérica, al menos en este año que fue publicado esto. Y este es el sistema de áreas protegidas. Ahora hay más áreas protegidas. Este es un mapa del 2014 en donde tenemos un número de áreas protegidas que están dentro del patrimonio de áreas naturales del Estado ecuatoriano que se llama PANE, y hay 48, se revelan 48 unidades, es decir, áreas protegidas que contemplan más o menos el 20% de la superficie continental. Ahora hay más, sí, ahora hay más. Quizá algunas de las personas que están oyendo mi charla, colegas que están continuamente trabajando con esto, quizá cuando tengamos el conversatorio me van a poder decir cuántas más hay, pero más o menos esta es el sistema de áreas protegidas. Lo que yo quiero llamar su atención es que sí, Yasuní, por ejemplo, es un área protegida grande, y también hay en esta parte de la zona andina, más hacia las estribaciones occidentales, pero hacia la parte oriental hay pocas, ¿sí? Y aquí, claro, como está tan intervenido, ya casi no hay bosques, casi no hay nada, se conoce poco, y estas pocas otras zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ha aumentado algunas, eso sí, pero no creo que hay suficientes áreas protegidas, o por lo menos de amortiguamiento, que ayuden a la conservación de la flora y también la fauna, obviamente, de nuestro país.
Podemos ver aquí dónde están los focos de deforestación, ¿sí? Entonces, aquí está el sistema de áreas protegidas que ya les indiqué, y en esta leyenda, en cambio, está en rojo los focos de deforestación. Esta parte está ya tan deforestada que ni siquiera hay mucha información, pero podemos ver focos de deforestación en esta parte, aquí, aquí, ¿sí? Entonces, hay focos fuertes de deforestación que sería importante de llamar la atención a actores que tienen, digamos, poder de decisión para tomar en cuenta estos mapas y la alta diversidad que todavía hay en el Ecuador y que hay que conservarla, ¿no? Entonces, como unas conclusiones, digamos, de esta parte, de la parte de diversidad vegetal y de conservación de los ecosistemas que vimos tan diversos en el Ecuador, tengo unas pequeñas, digamos, observaciones que podemos decir algo para concluir, y es que el incremento de la diversidad de plantas refleja que la flora del Ecuador es más diversa de lo que se estima, en verdad, y que aún tenemos mucho que explorar, mucho que descubrir, mucho que describir incluso. La información básica acerca de las especies, de los ecosistemas, de su estado de conservación, sigue siendo insuficiente para cuantificar la magnitud de las amenazas a la conservación de las especies, porque tenemos que saber más para contrarrestar digamos, las amenazas a las que se ven expuestas esta biodiversidad, ¿sí? Que es causada, estas amenazas, y es causada principalmente por la destrucción de su hábitat. ¿Para qué? Por incendios, por minería, por todas estas actividades antropogénicas que aceleran la destrucción de los ecosistemas. Existen avances institucionales, por supuesto, para generar una nueva información ambiental e incluir un número mayor de indicadores de biodiversidad, ¿sí? Entonces, ahora con todo el avance de la tecnología, se puede tener, digamos, más información a la mano de lo que hay, por ejemplo, en los herbarios, y se hacen estas páginas web, pero sin embargo aún hay limitaciones en el conocimiento. Por ejemplo, falta muestreo de las especies. Es necesario incorporar permanentemente nueva información, ¿sí? Y articular esta nueva información con esfuerzos de tomadores de decisiones, ¿no? Es decir, esfuerzos de monitoreo que promuevan desde el Estado ecuatoriano y las universidades para identificar cambios en las prioridades de la conservación. Es decir, si las universidades generan información, también articularla con el Estado ecuatoriano, como el Ministerio, el MAE, que sí está preocupado y haciendo muchas cosas, pero quizá falta un poco esa articulación, que es importante y que es digamos, ahora demandante para poder conservar y afrontar a problemas que nos están aquejando ya, evidentemente, como es el cambio climático y otros problemas que tenemos en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar ya al estudio de caso, que es, como les dije, voy a hablarles un poco del género Polylepis, de esta familia, que es la que he estudiado durante muchos años, y voy a hablar algunos aspectos sobre este género. Entonces, he estudiado más o menos 30 años este género, y se han hecho algunos trabajos, por ejemplo, en taxonomía, en distribución. Ahora voy a hablar sobre esto, sobre unas nuevas especies que publicamos recientemente. He hecho un trabajo sobre diversidad, es decir, que
plantas albergan estos especies, y les voy a hablar muy brevemente de un caso que se hizo un estudio. Se estudiaron también, estudiantes míos me han ayudado y han estudiado, han hecho sus tesis en esto, sobre dinámica y crecimiento radial de los polilepis. E incluso recientemente un estudiante hizo un trabajo de tesis sobre genética poblacional de los polilepis. Yo ahora les voy a hablar sobre dos temas, sobre el tema de taxonomía y distribución y un poco sobre el tema de diversidad. Entonces, el tema de taxonomía y de distribución y las nuevas especies de las que les voy a hablar ahora, lo hicimos en conjunto con dos colegas, Tatiana Bosa del Perú y Michael Kessler de la Universidad de Zúrich en Suiza. De aquí, en este trabajo, yo les voy a hablar de tres puntos principales, una pequeña introducción de qué es Polilepis, los problemas taxonómicos que aquejan a este género y el tratamiento de estas especies, de las especies ecuatorianas, y en especial de estas nuevas especies. Entonces, ¿dónde está Polilepis y por qué es un género importante? Todos los géneros de plantas son importantes y cumplen un rol relevante en el ecosistema, ¿no? Pero bueno, Polilepis pertenece, como dije, a la familia Rosaceae y es un género arbóreo icónico de los Andes. Es un género emblemático de los Andes que se distribuye desde Venezuela hasta el norte de Argentina y de Chile, ¿sí? Representa la vegetación natural forestal de los Andes tropicales, que está sobre incluso los 3.500 metros. O sea, la mayoría de especies de Polilepis aparecen a los 3.000 metros. Más abajo generalmente no hay. ¿Sí? Forma una línea de bosque la más alta del hemisferio sur, es decir, la línea de bosque, estos árboles forman bosques en sitios donde otros árboles no pueden formar bosques, es decir, se puede encontrar árboles en sitios muy altos, pero no formando bosques. Y eso es una característica muy importante. En el Ecuador se encuentran bosques, por lo menos yo he encontrado, puede ser que después se encuentren más, hemos encontrado con mis colegas, con mis alumnos, hasta bosquecitos hasta los 4.300 metros, bosques mayormente formados de Polilepis. Pero, por ejemplo, en sitios como los Andes y las partes de Bolivia, Perú y el norte de Argentina, se han encontrado incluso árboles formando bosquecitos hasta los 5.000 metros, y eso hace que este género sea el género que tiene formaciones boscosas en las partes más altas del hemisferio sur, por lo menos. Y han sufrido una deforestación antropogénica durante milenios, ¿sí? Porque, claro, se formaron con el levantamiento de los Andes y también ahí hay asentamientos humanos y sí han sufrido deforestación por parte de los humanos por miles de años. Esta deforestación ha causado una fragmentación masiva de los bosques y esto ha conllevado a una modificación de su biodiversidad, obviamente. Esta fragmentación se ve ahora reflejada en la distribución que tienen estos bosques en sitios que parece que están como escondidos o que están como cubiertos, en sitios que están como, digamos, más camuflados, y ese es un producto, esta distribución obviamente es un producto de la actividad antropogénica. Bueno, también puede ser en parte que sí, en estos sitios están como más protegidos, no solo de la actividad antropogénica, sino también del clima. Hay proyectos y acciones de conservación y de reforestación, especialmente en el Perú, en Bolivia. Aquí todavía nos falta, ¿sí? ¿Por qué también son importantes? Al igual que otros bosques, también
tienen servicios ambientales y socioeconómicos, sirven como protección de fuentes de agua, control de erosión y regulación del microclima y del hábitat para numerosas especies, y eso vamos a ver que en el estudio que yo hice, que hicimos con otros colegas, y la importancia económica, porque sí sirven como, por ejemplo, para la agroforestería, para comunidades económicas y para comunidades campesinas, perdón. Bien, entonces, ¿cuántas especies hay de Polylepis en el Ecuador? El primer trabajo, digamos, taxonómico que se hizo sobre el género Polylepis lo realizó un alemán, Bitter, en 1911, y él publica 14 especies, bueno, que están en la zona andina, pero que están en el Ecuador. Después, casi 70 años después, Beryl Simpson, ella es norteamericana, hace una síntesis de esta, revisa otra vez, hace una revisión de todo el género y sinonimiza muchas de estas especies de bitter y las sinonimiza en una especie, y entonces publica para el Ecuador. Ella hace una revisión también de todo el género en toda su extensión, pero para el Ecuador reporta 6 especies. En 1996 publicó La Flora del Ecuador, y en La Flora del Ecuador, obviamente, en la familia Rosácea, está el género Polylepis, y describo 7 especies. Es decir, yo seguí más o menos el concepto de especie de Simpson, pero solo hubo una diferencia, que mientras ella consideraba a Micrófila, que ya fue publicado por Bitter, dentro de Weber-Baury, y yo le consideré como una especie distinta. Así que se reportaron 7 especies de Polylepis, 7 especies nativas de Polylepis para el Ecuador. Ahora yo les voy a hablar especialmente de este grupo, que es el complejo Polylepis pauta, Polylepis ericia, ¿sí? Les voy a hablar de este grupo porque aquí es donde encontramos novedades, ¿ok? Entonces, es el género Polylepis, como les indiqué, de acuerdo con esta publicación del 96, se reportaron 7 especies. Y estas especies de Polylepis, en su rango, en todo su rango de distribución, Simpson hizo un estudio también biogeográfico importante, y ella ya hizo una especie de cladística, en cierta manera, y agrupó las especies de Polylepis en 3 grupos, ¿sí? Y en el Ecuador, por ejemplo, tenemos los 3 grupos. El grupo Sericia, que está compuesto por 3 especies, que es Polylepis lanuginosa, Polylepis pauta, y lo que se conocía antes como Polylepis sericia, ¿ok? Que después, en el año 2019, Tatiana Bosa y colaboradores cambian, ya les voy a decir las razones, y consideran que ya no hay sericia en el Ecuador, sino que es ocreata. Bien, pero lo que les quiero contar de este grupo sericia es que se considera que este grupo sericia, en cierta manera, es el grupo ancestral. ¿Y cuáles son las características ancestrales de Polylepis? Es que tengan mayor número de foliolos. Sus hojas son compuestas, como ustedes pueden ver. Esto es una hoja y tiene varios pares de foliolos, como ven aquí. Entonces, estas especies con mayor número de foliolos, de pares de foliolos, y los foliolos un poco más delgados, y inflorescencias bien largas, como ven aquí, se consideran un grupo más ancestral. E incluso biográficamente estas especies están en sitios un poquito más bajos que las de los grupos que vamos a ver, que se consideran menos ancestrales o, digamos, más relativamente más avanzados en cierta manera. Entonces, este es el primer grupo, y tenemos 3 especies en el Ecuador. El siguiente grupo es un grupo intermedio, que es el grupo reticulata, que tenemos también en el Ecuador, Polylepis reticulata, Polylepis Weber-Baury y nuestra chiquita Polylepis micrófila.
Entonces, aquí ustedes pueden ver que el número de pares de foliolos va disminuyendo, ¿sí? Y también se hacen como más gruesitos los foliolos, ¿ok? Asimismo, el largo de la inflorescencia es más pequeño, hay menos flores también, ¿ok? Y el largo es más corto. Biográficamente, estas especies también se encuentran en sitios un poco más altos. Por eso sus hojas, se cree que es una adaptación de sus hojas ser más grandes, más peludas incluso, ¿ok? Y entonces tenemos 3 especies de esta también, y tenemos el siguiente grupo y último grupo, de acuerdo con Simpson, y también lo ha corroborado estudios incluso moleculares, que sí coinciden parcialmente con que hay estos 3 grupos. Este último grupo es el grupo incana. Nosotros tenemos aquí Polylepis incana, que si ustedes pueden ver, ya solo tiene 3 foliolos, ¿sí? Entonces tiene una hoja compuesta por 3 foliolos. Aquí tenemos, bueno, el hábito. Y tenemos también una especie introducida. Nuestra famosa, no es nuestra, viene del Perú, pero es de Polylepis racemosa. Polylepis racemosa es una especie un poco difícil, que se cree que realmente es un complejo de especies unidas, pero no les voy a contar mucho sobre Polylepis racemosa. Como pueden ver, esto es Polylepis racemosa, es introducida y es cultivada y la usan como cercos vivos, ¿sí? Y esta, digamos, algún otro momento les cuento un poco más sobre Polylepis racemosa, porque sí puede ser un problema, y ya vamos a ver por qué, especialmente porque puede hibridizar, pero ya vamos a ver esto. Entonces, y una característica en esta es que también tiene 3 foliolos, son relativamente gruesos, pero sí ven que sus inflorescencias son más largas, y esto es un poco, va en contra de lo que habíamos dicho, aunque sí pertenece a este grupo de incana. Es decir, las especies nativas coinciden completamente con estos grupos. Esta especie es un poco diferente en cuanto a su longitud de la inflorescencia, pero también puede ser un efecto de que está introducida, crecen diferente cuando son introducidas las especies, ¿ok? Entonces ya sabemos que están 7 especies nativas, está una especie introducida, total 8 especies. ¿Cuáles son los problemas taxonómicos que afronta este género? Entonces, hemos encontrado que hay hibridización, hay poliploidía y hay plasticidad morfológica. Esto no es novedoso en la familia rosácea. Hay algunos otros géneros que incluso estamos estudiando, como es la quenila, que presenta hibridización y poliploidía. Aquí yo les he escrito los híbridos que hemos encontrado entre especies diferentes de Polylepis, ¿ok? Entonces, hay poblaciones con posibles híbridos entre especies ecuatorianas de Polylepis. Por ejemplo, en Mojanda, nosotros hemos encontrado estos híbridos, porque hemos encontrado que hay Polylepis incana, y bueno, ahora es ocreata, y pauta también, hay las dos, en Mojanda, y tenemos individuos que tienen características intermedias entre estos dos, ¿ok? Entonces, hemos encontrado individuos intermedios entre estas especies. Más abajo de Mojanda hemos encontrado también entre reticulata y pauta, hemos encontrado entre incana reticulata, porque, bueno, y también en la parte sur, por ejemplo, en Azuay, ahí entre lanuginosa y Polylepis incana, y este estudio se hizo entre Polylepis incana y Polylepis racemosa. Es un estudio de Claudio Segovia y colaboradores en el 2018, donde estudiaron estas dos especies, Polylepis incana, que les dije que es la especie nativa, y Polylepis racemosa, que es la especie introducida. Las dos especies, como les mencioné, tienen solo 3 foliolos, ¿ok? Pero son diferentes los foliolos.
su pubescencia es diferente, su forma de margen es diferente y el tamaño de las hojas es diferente. En Polylepis racemosa es más grande tanto el tamaño de la hoja como el tamaño de los foliolos, ¿sí? Pero se encontraron que hay individuos que tienen características intermedias entre lo que sería Polylepis incana y Polylepis racemosa. Es decir, hay individuos que tienen 3 foliolos, que tienen el margen igual a Polylepis incana, pero los foliolos son más grandes, ¿sí? Tienen en este caso la pubescencia como el Polylepis incana, pero la forma del foliolo también es un poco diferente. Aquí, por ejemplo, se encuentra que es mucho más grande el foliolo, casi igual de grande que en racemosa, pero el margen es crenado, como le ven, aquí es más redondo. Y la pubescencia es más como racemosa, pero no es totalmente como racemosa. Entonces, se encuentran ya los individuos. Y esto es muy peligroso porque en sí, entre Polylepis nativas, como vemos aquí, incana y pauta, hemos encontrado híbridos. Y eso va a ser mucho más peligroso con racemosa, porque racemosa, como viene de otra parte, es una especie que es mucho más agresiva, crece mucho más rápido y puede llegar a formar híbridos, lo cual para la taxonomía implica retos, ¿no? Porque ya una especie se hibridiza con otro y después este híbrido puede hibridizar con las parentales, es decir, hay una introgresión de especies y ya no va a haber, puede ser que especies incluso lleguen a perderse y eso es muy peligroso para la biodiversidad por tanta hibridización. En cuanto al otro problema, digamos, que hay a nivel de taxonomía en Polylepis, es poliploidía. Se ha encontrado que hay poliploidía porque justamente también Claudia Segovia aún no ha publicado estos datos, pero gentilmente hemos, digamos, compartido estos datos y me ha encontrado, por ejemplo, que Polylepis incana ha encontrado con conteo de cromosomas tanto de raíz como de anteras, 42 cromosomas en incana, en reticulata, por ejemplo, va de 42 a 118 cromosomas, ha encontrado algo así, en ocrata como 72, en la nuginosa 42, lo que lleva o sea, el número basal de cromosomas para la familia es 7, depende también, pero esto cambia en los géneros. Quizá el número, como se repite bastante, este 42, estábamos conversando con mi colega que 42 quizá es el número diploide de Polylepis, ¿ok? Pero sí, haciendo conteos se han visto mucho más que 42. Entonces, eso nos lleva a pensar que sí hay una poliploidía, es decir, que hay una duplicación del set de cromosomas. Y también otros estudios que se han hecho, que ha hecho Schmidt, Lebon y Kessler, también han encontrado con otra técnica que es la citometría de flujo, que mide la cantidad de genoma digamos, de las células. Han encontrado también que hay una diferencia en la cantidad de genoma entre especies, ¿no? Entonces, que sí han revelado que puede haber poliploidía, que no solamente en cuanto al número de cromosomas, sino en cuanto a la cantidad de genoma, que sí se duplica y incluso puede llegar a triplicarse el número o la cantidad de genoma. Entonces, sí, ya hay estudios que avalan el hecho de que hay poliploidía en Polylepis y esto probablemente es una de las razones para que sea difícil su taxonomía. No es fácil su
taxonomía. Otro problema en Polylepis, que se ven en otros grupos de plantas también, es cierto, es la plasticidad morfológica entre juveniles y adultos. Por ejemplo, aquí en este juvenil tenemos que tiene muchas, se ven hasta que incluso más foliolos, pero mucho pelo. Si ven, la forma del foliolo también cambia e incluso la margen. Aquí, cuando están juveniles, en plántulas, tiene un margen bien dentado, crenado, y después cuando ya son adultos, esta es la misma especie, el mismo árbol de Polylepis ocreata, ya casi es hasta entero. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. En el campo es más fácil, pero cuando uno hace colecciones para herbario, porque si tenemos esto en un herbario y tenemos esto, o sea, solo se ha colectado esta parte, entonces vamos a decir que es algo diferente a la colección que si tenemos solamente del individuo adulto. Entonces, eso sí habría que tomar en cuenta cuando uno haga colecciones, revisar bien el individuo en sí, incluso el hábito y hábitat para darnos cuenta bien de lo que estamos colectando para tener una evidencia fidedigna en las colecciones de herbario. Bien, entonces, el tercer punto es el tratamiento de las especies ecuatorianas, y les voy a hablar especialmente de este complejos Polylepis ericia y complejos Polylepis pauta, que quizá eran las especies más difíciles de reconocer. Sí, aparte de que pueden formar híbridos, el reconocer estas especies siempre fue difícil. Entonces, Tatiana Bosa en el 2019, nuevamente les traigo a colación esta publicación, ellos hicieron un trabajo sobre distribución geográfica de las especies solo del complejo Polylepis ericia, pero en todo su rango de distribución. ¿Ok? Entonces, ellos reconocieron, fue una revelación un poco, porque reconocieron 5 especies dentro de este complejo ericia, que Dieter sí había reconocido más especies, ¿se acuerdan que les enseñé? El primero que hizo la clasificación de Polylepis, pero que prácticamente Simpson reconoció solo una especie, y era una especie con una distribución bien amplia, porque era una especie que se distribuía desde Venezuela hasta Bolivia, e incluso más allá. Entonces tenía una distribución muy amplia. Ellos hicieron un trabajo muy arduo y reconocieron 5 especies geográficamente separadas para este complejo Polylepis ericia. Entonces reconocieron y revisaron el material tipo. Tatiana Bosa hizo su doctorado en este género, y entonces reconocieron que realmente Polylepis ericia solamente estaba en Venezuela y en Colombia, ¿ok? Y que en Ecuador ya no estaba Polylepis ericia, sino que estaba Polylepis ocreata, ¿sí? Dentro de este mismo complejo, en Perú estaba albicans, y ya en los países más también estaba argentea y Polylepis canoy, que está también al sur de Perú y en parte de Bolivia. Pero claro, para Ecuador reconocieron una sola especie y cambiaron entonces ericia a ocreata. Yo me acuerdo que fui la que revisó el paper, y bueno, dije, no, o sea, no puede ser porque ocreata sí se parecía bastante a pauta, pero el tipo de ocreata no coincidía bien con otras especímenes que yo había visto, poblaciones que para mí eran más ericia. Entonces hubo esta como conversación y dije, no, algo pasa aquí, veamos qué es, ¿no? En todo caso, se publicó, pero después de revisar especímenes de herbario y de campo, nosotros reconocimos, justamente con Tatiana Bosa y con Michael Kessler, pudimos tener esa oportunidad de revisarlo, porque hubo un congreso de Polylepis que lo organizamos justamente con Claudia
Segovia, en la Universidad Católica, y donde nos encontramos muchos especialistas de Polylepis, pero también otros colegas que estudian la flora altoandina. Y bueno, ahí con Mijael y con Tatiana pudimos intercambiar ideas y sobre todo revisar los especímenes en el herbario, y nos dimos cuenta de algunas cosas que ya les voy a contar en la siguiente slide. Bueno, en este slide es lo que ellos, es la clasificación que hicieron con esta publicación del 2019, en donde, disculpen que esto se ha puesto aquí, pero es Polylepis annuleatipilosa, Polylepis pauta, Polylepis stubeli. Estas son las 5 especies de las que ya hablé del complejo Polylepis pauta y Polylepis ericia en el Ecuador. Entonces, había Polylepis pauta, y Polylepis pauta se quedó así, y Polylepis ericia se cambió a Polylepis ocreata. Esto es según esta clasificación del 2019. Pero ya les cuento que desde esta clasificación nosotros tuvimos esta reunión de Polylepis, y ahí vimos que habían cosas distintas, ¿no? Entonces, revisamos los materiales en el herbario, vimos que habían cosas distintas, y fuimos incluso al campo, y de este mapa que revelaba que había solo 2 especies, Polylepis ocrata y Polylepis pauta, en estos complejos Polylepis pauta y Polylepis ericia para el Ecuador, encontramos que, en verdad, hay 3 especies nuevas. Es decir, sí hay todavía esta especie Polylepis pauta, que fue reconocida por Simpson, que fue reconocida por Bitter, reconocida por Bosa, y bueno, fue también en la flora of Ecuador, y existe pauta, pero dentro de este complejo pauta encontramos otra especie que antes estaba entre lo que era pauta o creata e incluso sericia. Nosotros ahora le pusimos como Polylepis longipilosa, ¿sí? Y dentro del complejo sericia, ¿sí?, que antes estaba Polylepis ericia, después 2019 Polylepis ocreata, ahora tenemos Polylepis ocreata, Polylepis humboldti como una nueva especie, Polylepis loxensis como otra nueva especie, y esta Polylepis ocreata, que fue una especie recuperada en cierta manera, ¿ok? Entonces, ahora tenemos dentro de estos complejos Polylepis pauta y Polylepis ericia, tenemos 5 especies en el Ecuador. Y de esas especies es las que les voy a hablar. Esto es una publicación que salió este año. Con Tatiana y con Mijael publicamos en el 2020. Entonces, ¿cómo es el complejo de Polylepis pauta? ¿Ok? Aquí yo les traigo las 2 especies del complejo Polylepis pauta que hay en el Ecuador. Entonces, en el complejo Polylepis pauta tenemos 2 especies, ¿sí? Polylepis longipilosa, que es la nueva especie, y Polylepis pauta. ¿Cómo se reconocen estas especies? Principalmente porque, si ustedes ven los foliolos, como les dije, estos 2 complejos son grupos ancestrales, ¿no? Y tienen varios pares de foliolos, pero tienen los pelos principalmente en las venas, ¿ok? ¿Les ven aquí? Pelos en la parte, en el embés de las hojas, en la superficie interna de las hojas, en el embés, están pelos, pero están solo sobre el embés, solo sobre las venas principales y las venas y el margen, ¿sí? Aquí también, bueno, esto es una foto, no teníamos una foto buena de la nueva especie que es longipilosa, pero los pelos están solamente especialmente en las venas de las hojas, ¿no? Las 2 tienen inflorescencias largas y tienen estos espinos largos en sus frutos, ¿ok? Esto tenemos, entonces, este es nuestro complejo pauta ahora. Polylepis pauta y Polylepis longipilosa, la morfología. Y nuestro complejo Polylepis ericia, ya no tenemos Polylepis ericia, pero tenemos más especies en todo caso. Tenemos nuestra Polylepis humboldti, que es una nueva especie, ¿sí? Le pusimos Humboldti en honor a Humboldt, porque era justamente en este año cuando se conmemoraban los 250 años del natalicio de Humboldt, el año pasado, cuando encontramos esta especie nueva.
Si ven la diferencia entre Polylepis, complejo Polylepis ericia y complejo Polylepis pauta, es que aquí en vez de las hojas está completamente, ven que está como dorado, estos son pelos, son pelos chiquitos que están totalmente cubriendo las hojas. Esto es en Polylepis humboldti. Y esto en Polylepis loxensis es diferente el tipo de pelos, pero también están cubriendo toda la lámina inferior, o sea, la superficie inferior de la lámina. Y yo creata, bueno, no tengo el embés, lastimosamente tengo que tomar la foto del embés, pero tienen que creerme que sí tiene pelos en toda el embés de las hojas, y estas inflorescencias también todavía largas porque sí son de este grupo ancestral, ¿ok? Entonces, esta es la morfología de cómo están ahora estos complejos de especies en el Ecuador. Un poquitito para hablarles de cada especie, de las nuevas especies nada más. Entonces, esta especie longipilosa, sí, la encontramos solo en el norte, por ahora en el norte del país, ¿sí? En el volcán Chiles, al noroeste del Ecuador, en Carchi, entre 3.200 y 3.900 metros. Son arbolitos, bueno, de 5 a 10 metros, con 5 a 6 pares de foliolos, y el embés está densamente cubierto por pelos lanados, blancos, sedosos, ¿sí? Como les decía, este es el mismo dibujo. Y las inflorescencias son bastante larguitas, con estos espinos largos en el fruto, ¿ok? Hemos considerado que es una especie, bueno, el EEO, que es la extensión de ocupación, no es tan grande y está relativamente, aunque tenemos estos parchecitos, si les ven aquí, ¿sí? También hay pauta en estas regiones, pero la mayoría que encontramos sí hay longipilosa, pero les hemos categorizado en su estado de conservación como una especie en peligro crítico, porque hay relativamente pocas poblaciones de esta especie, ¿sí? En Humboldti también esta especie está solamente en la provincia del Chimborazo. No sé si conocen ustedes en las Andes centrales, en las lagunas de Atillo. Esto sí, aquí no se ve bien, pero esta sí es una población muy pequeña, alrededor de las lagunas de Atillo. Muy pequeña, es una población que también está en peligro crítico. Son árboles relativamente pequeños, aunque había uno que más o menos medía 12, el más alto 12 metros. Y aquí es menor el número de foliolos, pero no tan menor. Y yo pensaba que esta era la típica sericia, para mí, pero revisando el tipo nuevamente, revisando la descripción, sericia típica solamente tiene 5 foliolos, y esta tiene 2 foliolos, aparte de que los pelos no son tan largos. Entonces, esta es una especie nueva y es Polylepis humboldti, ¿ok? Y no sé por qué no. Y la tercera especie nueva, que está solo en la parte sur del Ecuador, en las provincias de Azuay y Loja, y por eso se le puso el nombre de loxensis, ¿ok? Está entre 2.800 y 3.700 metros, son árboles también entre 4 y 10 metros, y estos también tienen de 3 a 4, pero a veces tienen 5 pares de foliolos. Los pares de foliolos son menos que en los demás, ¿ok? Y en vez de los foliolos también tiene pelos cortos y blancos sericios, y está cubriendo todo el embés, ¿ok? Como dijimos, para este tipo de Polylepis, del complejo Polylepis ericia, ¿ok? También está en peligro crítico el estado de conservación, en el área de ocupación, que quizá puedan llegar a ocupar 728 kilómetros cuadrados, pero que lo que nosotros, digamos, alcanzamos a medir y a estimar el área ocupacional que nosotros vimos era 32 kilómetros cuadrados. Entonces, consideramos que también son especies en peligro crítico.
Como conclusiones de esta parte, entonces, vemos que si comparamos en cuanto al número de especies, ahora tenemos 11 especies en el Ecuador, 10 especies nativas y una especie introducida. Si comparamos con el tamaño, otra vez, de Ecuador en relación a sus países vecinos que tienen Polylepis, es el país quizá más pequeño, ¿no es cierto? Y tiene un número relativamente alto si comparamos con Colombia, Venezuela, incluso Chile, bueno, Argentina, porque está solamente en la parte norte. Solo Perú y Bolivia tienen más especies de Polylepis. Como dije, de las 11 especies, 3 son nuevas especies, y una es especie restablecida. La especie restablecida es Ocreata. Las nuevas especies son Humboldti, Loxensis y Longipilosa. Y tendríamos entonces esa cantidad de especies y una especie, digamos, introducida. Bien, entonces, con esto les he dado un poco una idea de la taxonomía y distribución de las especies y un poquito voy a hablar de la diversidad y el por qué es importante conservar estos bosques. ¿Qué hemos encontrado? Nosotros estudiamos, realmente este estudio nosotros lo empezamos hace muchos años, terminamos con este libro que se publicó en el 2016. Estudiamos unos bosques de Polylepis que se encuentran al nororiente, ¿sí? Si ustedes le ven aquí, en la parte de Papayacta, pero en la parte de entre Oyacachi y las lagunas de Papayacta, ¿sí? Entonces, aquí está Oyacachi y por aquí está Papayacta, ¿ok? Entonces, nosotros muestreamos 6 parches, hay unos parches muy bonitos de bosques que les llamábamos Pauta, pero ahora están entre Pauta y Ocreata. Y aquí estudiamos, y estos son los parches con la extensión, más o menos, que hicimos una extensión aproximada con el GPS, y encontramos como resultado de este estudio que revisamos, fuimos a estos parches, hicimos unos como transectos, ¿sí? Y fuimos viendo qué flora había en estos transectos, qué plantas vasculares, tanto helechos como angiospermas, pudimos contabilizar en un transectos que hicimos aquí, de 50 metros por 2 metros eran cada transecto. Entonces, lo que encontramos es que en pteridofitas encontramos 26 especies en estos transectos y en angiospermas encontramos 120 especies. Este es el número de familias y el número de géneros. Sí, la familia más representada era la familia Asteraceae. También habían poáceas, pero bueno, eso sí interesara estudiar las poáceas. Tenemos Estelaria, que es Cariophyllaceae, Pernetia, Ericacea estaba bien representada, Polylepis pauta, que ahora también tenemos ahí Polylepis ocreata, y bueno, Rocotile, la Chusquea, Solanum y Melpomene pseudonutans, que fue la especie de helechos, quizá una de las más comunes ahí. Entre las especies endémicas, bueno, quizá aquí hay especialistas que me van a decir, tal vez no es la especie, yo quisiera que Alina me cuente si este es mismo Rides luteini, pero encontramos algunas especies que no son endémicas del bosque de Polylepis, pero que son endémicas o muy representativas del país y que están bien representadas en los bosques de Polylepis, ¿sí? Encontramos incluso una especie nueva que yo le había clasificado como otra Asteraceae, como otra Monticalia, y después con la foto, el especialista, Joel Calvo, que es especialista en Asteraceae, me dice, no, la foto no es de esa especie, regresemos a colectar, identificamos y era una nueva especie que se le puso como Monticalia speciosa. Esto simplemente para ver cuán ricos son estos bosques y cuán importante es conservarlos.
Bueno, y algunas conclusiones de este trabajo de los polilepis, y es que a pesar de su importancia ecológica, la taxonomía aún se encuentra escasamente entendida. Todavía nos faltan más trabajos que hacer para comprender plenamente su taxonomía. Imagínense que solamente de un estudio bien detallado encontramos 3 especies. Consideramos nosotros que esta clasificación que hemos presentado ahora de las especies del Ecuador representa más realísticamente tanto las diferencias morfológicas como ecológicas y biogeográficas entre las poblaciones de polilepis ecuatorianas y que constituye de esta manera una base un poco más sólida para dirigir acciones de conservación y de manejo de estos bosques a quienes toman las decisiones. En particular, sobre estas nuevas especies descritas, de las que ya mencioné, Humboldti, Loxensis y Longipilosa, que tienen rangos de tamaños de población muy pequeñas, pero no solamente estas especies. Aquí tenemos a Polilepis micrófila, que también tiene rangos que, bueno, también está en el Perú, mientras que estas otras son especies hasta el momento endémicas, pero que hay otras especies que también están amenazadas porque están ocupando un rango, digamos, geográfico reducido y que, por lo tanto, merecen estudios más urgentes y de toma de decisiones para que se tomen acciones de conservación de las mismas. Bien, con esto yo quiero darles muchas gracias por su atención, nuevamente por la invitación. Espero que les haya gustado y bueno, terminar simplemente con esta frase que me gusta mucho: la investigación tiene una meta, pero nunca un final. Invitarles a todos ustedes, chicos y colegas, que sigamos investigando. Muchas gracias. Está bien. Muchísimas gracias, Katia. Muy interesante tu charla. Y sí, el área de Oyacachi, que entiendo no es muy grande, y encontraste 3 especies. Y de verdad que podemos pensar que vamos a tener muchas más especies si se hacen más estudios. Bueno, ahora tenemos unos 15 minutos de preguntas. Desearía sugerir a quienes deseen manifestarse con preguntas que lo hagamos ahorita. No sé, yo creo que es mejor que cada persona que hizo sus preguntas las haga en este momento. Y entonces, bueno, no sé quién era primera o primero, por favor. Bueno, disculpan, quizá puedo contestar estas preguntas que están en el chat. Por ejemplo, ¿cuál de las especies del género Polilepis es más abundante en Ecuador? Ya. Bueno, entre las especies más abundantes podemos decir Polilepis incana, que incluso también tiene un rango de distribución amplio, desde Pichincha hasta Azuay. Puede ser una de las especies con más abundante, pero también tenemos la reticulata, que también es una especie ampliamente distribuida, y Polilepis pauta y ocreata especialmente, porque tenemos toda el área de Papayacta, donde en gran parte ahora se llama ocreata. Entonces, quizá entre las especies más abundantes podríamos llamar Polilepis incana, Polilepis reticulata, quizá. Y la siguiente pregunta es sobre estudios filogenéticos de estas nuevas especies. No todavía. No se han realizado todavía estudios filogenómicos de estas especies. Quisiéramos realizarlas con digamos, una vez que podamos tener suficiente material, aunque sí colectamos y tenemos el material colectado, sí nos interesa hacer más de estudios filogenómicos de estas nuevas especies. ¿Qué más? Se conoce la ploidía del híbrido entre incana y racemosa. Sí, tiene una ploidía alta, exactamente. Ahorita no sé la ploidía, no sé si le llegaron a medir,
a contar los cromosomas, pero lo que sí estaban haciendo es el estudio a nivel de estomas, que también sirve para saber si es que estos son, un poco tener una idea de la ploidía. Ese estudio se va a presentar, se presentó en el Congreso de Botánica, y ahorita de este Congreso estamos sacando unas memorias, y este trabajo lo hicieron también con Claudia Segovia y una estudiante, Jocelyn Caiza, y ellos sí vieron que tenían una ploidía incluso como intermedia de lo que habían encontrado, pero no tengo el dato muy exacto ahora, pero sí un poco respaldaba el hecho de que sean, o que se crean que estos son individuos híbridos, la forma y el tamaño de los estomas, especialmente. No es tan fácil tampoco a nivel de contar los cromosomas, porque son bastante pequeños, pero parece que este dato en tamaño de estomas y de las células que le rodean a las estomas, las células acompañantes, sí nos daba una idea de que sí eran híbridos. Ajá. ¿Algo más? No veo más preguntas. Aquí pregunta Gabriela si es que se han realizado estudios filogenómicos. Ya le respondí. Ya le respondí. En estas nuevas especies, no todavía. No todavía. En las nuevas especies, disculpa, 3 especies, estas las acabamos de publicar, salió hace menos de un mes la publicación. Todavía no se han hecho estudios filogenómicos. Es muy reciente. Interesante. Pero una cosa sí quiero aclarar, verán, las 3 especies nuevas no están en Oyacachi. Perdón, las 3 especies nuevas, una está en el norte, en el Carchi, otra está en Chimborazo, en las lagunas de Atillo, que es Humboldt, y la del Carchi se llama Longipilosa, y la otra está en Loja y en Azuay. Lo que encontramos en Oyacachi es esta gran diversidad, y encontramos que ya no hay solo pauta, sino que hay también ocreata, ¿sí? Entonces, no hay solo una especie, sino 2 especies ahí. Eso. Aquí tengo ya otras preguntas. ¿Qué nos puede ilustrar sobre medidas para limitar o restaurar dónde fue plantada? Polylepis racemosa está en todo lado ahora. Yo sí quisiera quisiera que tomadores de decisiones nos inviten o nos pregunten, por ejemplo, porque a veces dicen, ya no estamos, me he topado en el campo, y dicen, no estamos ya usando la especie racemosa, estamos usando la especie reticulata. Entonces yo les he dicho, a ver, quisiera verle, y realmente es racemosa. Entonces, o sea, una medida sería como dar talleres que, por ejemplo, yo estoy dispuesta, y pienso que otros colegas que estudian Polylepis también pueden reconocer ahora entre racemosa, es muy típica y muy diferente a todas las otras especies de Polylepis nativas, para saber que desde plántulas se puede reconocer que es otra especie, y que sí sería bueno un poco informar a quienes toman las decisiones de traer esta especie y de seguir cultivando esta especie, que sí, crece mucho más rápido, o sea, para hacer, ¿cómo se llama?, cercos es mucho más rápida que las especies nativas, pero, por ejemplo, no forma un fuste, ¿sí? Mientras que las especies nativas, la mayoría
bueno, incluso Polylepis micrófila, que son muy chiquitas, pero cuando se les deja en espacios más abiertos, sí forman arbolitos que sí tienen un fuste un poco grande, pero el resto de especies nativas forman un fuste, es decir, forman un tronco grande, mientras que racemosa crece así como muchos tronquitos y no forman un tronco grande, ¿no? O sea, tampoco son útiles para ebanistería como se utilizan otras especies nativas de Polylepis. Sí puede ser, digamos, una medida el conocer, por lo menos, el saber cómo reconocer esta especie y no cultivarla más, ¿no? Porque ahora está cultivada en todo el país. Sí. Katia, ¿cuál es el registro más antiguo de muestras? ¿Se sabe cuándo es que le trajeron por primera vez a Polylepis racemosa? Es la introducida, ¿no? Sí, Polylepis racemosa está introducido mínimo hace unos 20 años ya. Sí, tenemos un estudio y es como hace unos 20 años. Sí tengo el año, pero ahorita, digamos, no me acuerdo bien. Pero es más o menos unos 20 años. Cuando yo empecé a estudiar Polylepis, ¿no? Si te acuerdas, Alina, no había. O sea, me imagino que habrían en los ¿cómo se llama? Ya estarían en los viveros o algo así, pero no existía Polylepis racemosa. Claro, yo empecé a estudiar los Polylepis hace 35 años, cuando empecé a estudiar. Entonces, probablemente yo lo que pienso es que se empezaron a traer y creo que tenemos el dato entre 1990 y el 2000, ya se introdujeron, pero crecen muy rápido, como digo, incluso teníamos un problema grande porque me contaba en Azuay, me contaba Danilo Minga, que ya estaban ¿cómo se llama?, en el parque Cajas, en el Parque Nacional Cajas, y había un problema porque incluso tenían un hongo, para variar. Entonces, este hongo, obviamente, en Perú, donde es nativa la especie, tenía sus depredadores naturales, pero aquí no tiene. Entonces, aquí está muy feliz el hongo y entonces, me contó que incluso ya lo ha visto en algunos árboles de las especies nativas, porque tengo que decir que el Azuay, el Parque Nacional Cajas, tiene la mayor cantidad de especies diferentes de Polylepis en una misma área. Sí, tiene 4 especies diferentes en el área de nativas, ¿no? En el Parque Nacional Cajas, y bueno, es una súper buena muestra de cuatro especies diferentes, y sí, es una pena que, ¿para qué ponen una especie introducida si tienen tantas especies y ha llegado hasta allá? Y como les digo, encima más tiene este hongo, y este hongo ya parece que se está transmitiendo a las especies nativas. Entonces, es súper triste, ¿no? Es súper triste. Sí, puede ser que, Iliana, puedas tener el dato del 2004, por eso es que yo digo que deben haber venido como hace unos 20 años, y creo que tengo el dato incluso de un dato aproximado que es más o menos hace unos 20 años. Digo, hace 30 años no había, eso sí, estoy completamente seguro. Sí, entonces si tienes un registro del 2004 es bastante creíble, probablemente eran unos par de años antes que ya estaban en los viveros, como digo, en el 2000 probablemente ya estaban los viveros, ya había la idea de introducirlo y crece rapidísimo, o sea, eso sí. No sé si hay otra pregunta. A ver, veamos por acá, desde Danning había preguntado, ¿cuál es la razón por la que la zona de los Andes tiene mayor cantidad de especies endémicas? Ya, al formarse la cadena montañosa de los Andes, formó una barrera, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las especies que eran una sola especie antes quedaron como aisladas, ¿sí? Entonces, se especiaron, hubo una especiación,
que fue obviamente más mayor en esta zona andina. ¿Por qué? Porque formó esta barrera geográfica a los dos lados de los Andes y fue como una barrera de que algunas especies quizá pueden sobrepasar esta barrera de los Andes, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Tenemos montañas bien altas y eso provocó esta gran cantidad de especiación en las estribaciones de los Andes. Entonces, la formación de la cadena montañosa y también en un lugar queda como en las estribaciones orientales tienen la influencia de la Amazonía, mientras que en las estribaciones occidentales tienen la influencia de la costa. Eso hizo que esto sea como un nicho para que dé lugar a nuevas especies, tanto en un lado como en el otro lado de la cordillera de los Andes. Deben haber también otros estudios y otras razones, pero yo pienso que la orogenia de los Andes es una de las principales razones para esta cantidad de especies endémicas. Bien, otra pregunta de Danning también. ¿Cuál es la familia que más trabajo necesita en el Ecuador? Bueno, esa es la pregunta del millón. Pero hay varias familias, ¿no? Tal vez, por ejemplo, las poáceas, por ejemplo, las asteráceas, son familias con muchas especies que requieren bastante estudio. O sea, esas familias, por ejemplo, se estudian por géneros o por subfamilias o por tribus. Entonces, son familias que sí sería bueno que hayan especialistas ecuatorianos en estas, o por lo menos en algunos grupos de estas familias. Las fabáceas, por ejemplo, familia tan importante como esa. Sí, ahorita hay dos publicaciones en la Flora of Ecuador de Fabacia, pero falta mucho más. Están las Phaseolus y están las Ingas, por ejemplo, pero falta todavía, hay muchas familias, pero quizá estas familias grandes, quizá por lo menos estudiar un grupo de ellas sería muy interesante. Muy bien. A ver, unas 2 preguntas más y yo creo que ya, déjame ver cuál era la que preguntaba. Yomira, ¿qué tipo de amenazas pueden sufrir las polilepis endémicas? Bueno, por ejemplo, la que está solamente para darles un ejemplo, la Polilepis lanuginosa, que es una especie endémica, no es de las 3 últimas que encontramos, pero Polilepis lanuginosa es una especie endémica que está muy pocos individuos en Chimborazo, en Cañar, y que la mayor población, que no es muy grande tampoco, está justo en el Parque Nacional Cajas. ¿Qué tal si sufre la contaminación de este hongo que les digo que está en las Polilepis racemosas, que ya está en el Parque Nacional Cajas? Entonces, esa sería, por ejemplo, un riesgo de una especie, una amenaza para una especie endémica, ¿sí? En cuanto a las otras especies, por ejemplo, en las lagunas de Atillo, tenemos la laguna de Atillo, que recién hay una carretera, pero de esas súper buenas que ahora hay, que es muy bueno que tengamos de esas carreteras, pero que por favor se tenga en cuenta de que cuando se hagan nuevas carreteras no se deforeste de esa manera los bosques, y en especial los bosques de Polilepis, porque esa carretera yo estoy segura que sí pasó rozando y quitando varios árboles de esta nueva especie que es Humboldti, que hasta ahora solamente se le ha encontrado ahí, porque los bosques que encontramos están justo alrededor de la laguna. Y, por ejemplo, también es peligroso que por actividades antropogénicas como
otra vez la quema que puede ser provocada o incluso puede ser natural, sí estos árboles sí son lábiles a las quemas, aunque resisten en parte, sí pueden morir en la quema, no son, digamos, como algunos otros que vemos como las muchas poáceas que pueden, se resguardan en un incendio y que tienen como ventajas, digamos, para poder sobrevivir. Los polilepis no. Una quema puede destruir un bosque de polilepis. Entonces, los mega incendios que hay en los páramos sí puede ser una amenaza muy grande, y también el talar los bosques para la ganadería, ¿no? Sí, es peligroso. Entonces, bueno, una idea es que tenemos que hacer ahora con estas 3 nuevas especies, una idea que yo tengo es hacer como un nuevo mapa y un monitoreo de todas las especies de polilepis en el Ecuador, y con esta publicación, digamos, cuáles están, por lo menos dentro de áreas protegidas, y pedir digamos, a tomadores de decisiones una ayuda para que estas áreas sean protegidas. El mismo Polilepis micrófila, como dije, está en un sitio muy expuesto y ya hemos visto quemas de parte de este bosque. Se ha conservado, pero puede ser cualquier rato quemado, y yo trato de ir cada año, cada 2 años, a ver que por favor no se queme ese bosque, convenciéndole a la señora que es dueña, porque ese sí no está en ningún área protegida. Y sí, es en especial las actividades antropogénicas las que pueden amenazar y resultar en la pérdida de estos bosques y de estas especies endémicas. Ay. Bueno, una pregunta más, y Yomira dice, a ver, ¿cuál era? O creo que ya respondiste. ¿A qué se debe el incremento del número de especies endémicas vasculares? Sí. Algo que ya respondiste, ya. Sí. Gabriela pregunta, los manglares son ecosistemas frágiles y tienen alta diversidad. ¿Se ha considerado colocar a los manglares como zonas protegidas? Pregunta. Yo creo que sí. Justo ahora, no sé si está aquí entre los oyentes, está Javier Cornejo, no sé, me acaba de mandar algo muy lindo sobre los manglares. Obviamente los manglares deben ser considerados. O sea, sí creo que hay algunas áreas en la costa que están, no sé si vimos ahí en la diapositiva, que sí están protegidas algunas áreas de manglar, pero sí todavía hay que hacer mucho en ese aspecto de proteger las áreas de manglar. En Galápagos también hay mucha área de manglar, y eso, bueno, es un área protegida, pero en la costa sí creo que todavía hay bastante que hacer en cuanto a proteger los manglares, ¿no? Y bueno, ahí como habían también lo de los camaroneras y todo, era un riesgo de su desaparición, ¿no? Pero parece que ahora sí hay más, digamos, cuidado, un poco más de cuidado, pero sí, es una de las zonas y de los ecosistemas con mayor diversidad y que merecen también más cuidado, más cuidados y más mecanismos de conservación. Sí, quiero terminar un poco, si hay otra pregunta, por mí no hay problema, no sé, Alina, pero hay una pregunta aquí que me dice que si mi email de contacto es katiaromoleru@yahoo.com. Sí, ese es mi email. Sí, si tienen más preguntas o cualquier otra cosa, yo estoy dispuesta a colaborar, digamos, a responder en mi email, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, te agradezco inmensamente, y bueno, a ver si es que hacemos minga para comprar el terreno a la señora. Eso sugiere Gabriel Picón. No, sí. Se supone que ya, y yo les voy a tomar la palabra, porque se supone que con un dinero que alguien me tiene que dar, una de las ideas es esa. Comprarle o ver una manera de junto con la comunidad, porque es una comunidad la que vive ahí, de Gachupallas,
y con el ministerio ver alguna figura de proteger, porque realmente son dos bosquecitos. Uno está más dentro de la comunidad y ese por suerte es el más grande, pero otro está en la mitad del camino, que tampoco, bueno, es un camino a Chupayas, no sé si ustedes se han ido para las lagunas de Osogoche, es un camino bastante rudimentario, pero de todas maneras pasa gente, pasan muchos carros y sí, hay que hacer algo con ese bosquecito y con los bosques de las nuevas especies también. Y bueno, yo les invito a ustedes a que estudiemos los bosques de Polilepis, las rosáceas y bueno, y todas las plantas, que es un mundo maravilloso y es un mundo motivante en todo sentido. Muchas gracias por haberme oído. Muchísimas gracias, Katia. Y sabes que muy interesante tu presentación y bien merecido tu premio como tu premio científico de, ¿cómo es? Eugenio Espejo. Entonces, sí, okay, muchas gracias. No, gracias a ti, Alina, gracias por todo este tiempo, por tu amistad y también gracias por estar organizando estas conferencias tan interesantes. Gracias por la invitación. Ok. Entonces, gracias con ya, todos. Miren a mi correo, ¿sí? Ok. Chao, Alina. Chao a todos, colegas, estudiantes. Gracias por escucharme. Gracias, chao. Chao.